Te doy la bienvenida a este episodio. Hoy con una invitada que ha sido para mí una compañía, maestra, terapeuta, en este camino también de aprender. Y hoy nos atrevemos a poner una conversación al servicio de cómo sanar con otras herramientas. Y hoy las herramientas que vamos a poner aquí al servicio está el tarot como una herramienta milenaria que nos acompaña en lo espiritual y a conectar con el alma y con el ser que somos y lo que necesitamos. Para eso, una mujer a la que admiro, ya dije maestra, y que me ha acompañado y que hoy nos va a regalar su conocimiento, sabiduría y vamos a ver si también aparece una carta que nos inspire hoy. Ana Lucía, ¿quién es Ana Lucía, mi invitada de hoy? Bienvenida. Gracias, Nora. Gracias por este espacio, por lo que propicias en él, por ese tejido cuidado, bonito que haces a través de tu profesión, de tu ser como canal, como femenino, también al servicio del alma, como ese territorio vasto que nos convoca, extenso y a través del cual nos podemos aproximar con distintas herramientas. Entonces, bueno, ¿quién se presenta hoy aquí en mí, a través de mí? ¿Quién soy? Qué gran pregunta. Ha pasado mucho a través de este río que es mi trabajo con la comunicación, de profesión comunicadora social, periodista y siempre en el ejercicio de mi profesión en el pasado estuve al servicio de la salud, era comunicación para la salud. Wow. En televisión e incluso en la docencia siempre había un interés por poner los lenguajes al servicio de la integración. Entonces, esto se va compaginando con una labor que en paralelo al trabajo en medios, puntualmente en televisión, fui desarrollando con el Reiki como una terapia complementaria para la salud. Entonces, el Reiki llega a mi vida mucho antes, por allá cuando tenía 21 años, y conforme empiezo el desarrollo y expresión de mi profesión, Ujú. va apareciendo la oportunidad de comenzar a entrenar a otras personas en Reiki. Obviamente una vez yo me formo como maestra Reiki. Reiki quiere decir energía vital del universo, entonces ahí también ya hay como una corriente de energía a la cual, de la cual participamos, pero no siempre conscientemente. Somos Reiki, somos energía vital del universo. La condición de estar en esta matriz de creación ya hace de nosotros no solo objetos de Reiki, sino sujetos Reiki. Y bueno, el Reiki durante 19 años lo enseñé y a través de la consulta, que fue ya así un periodo más en el trabajo uno a uno, de 12, 13 años en realidad, el tarot entra como una herramienta terapéutica de apoyo. Ok. Ahí vamos, ¿sí? Ahí Y vamos. van cambiando las formas. No sé si quisieras como que te contara cómo se abre el tarot inicialmente para mí. Y bueno, es una herramienta que estamos desestigmatizando de ese territorio de lo predictivo, lo adivinatorio, estas formas muchas veces condicionantes de la psique del otro para la elección de su propio proyecto y proceso de vida. Estamos hablando de sacar de esos tabúes y esas miradas también prejuiciosas por un uso muchas veces inadecuado de los lenguajes y de la información en la relación con un otro que solicita un apoyo. Y yo siempre digo, si la pregunta viene de ti, la respuesta está en ti. O sea, el oráculo finalmente es cada ser. Yo quiero ir un poquito más despacio. Adelante. Grandota, la Ana Lucía que yo conocí, te conocí en medios hace yo no sé cuántos miles de años. Incluso me invitaste a un programa para hablar del coaching cuando apenas esto estaba empezando a hacer coaching. Y ahí como que fui siguiendo tu camino, porque estaba muy dedicada a la comunicación, a ser comunicadora y después de eso
dar el salto a decir, me voy a dedicar a formar a otros. Soy formada por ti, tú eres mi maestra. Para mí fue una dicha aprender de la mano tuya el Reiki como herramienta sanadora, porque lo dijiste, todos somos energía, o sea, es que está ahí, la tenemos, la somos, cómo ponerla al servicio y que así como el tarot tiene también toda su historia de para qué sirve, cómo se usa, quiénes lo usan, con el Reiki a mí. Como terapeuta me pasó al principio, yo una coach formada, certificada, trabajando con líderes, ¿cómo voy a poner manos? Eso suena muy raro, ¿cómo le voy a juntar el Reiki? Pero me diste muchas herramientas para mostrar, servir y poner también esto en la sanación de cuerpo y alma, pues porque es liberador y es muy bonito y demostrarle a otros que también tienen esa herramienta. Entonces, eso no quiero que pase aquí desapercibido porque la vida a nosotras dos nos ha juntado como en este camino al servicio de sanar desde lugares distintos y de aprender nuevas herramientas. Y cuando te invité a conversar en esta temporada donde cómo tener distintos elementos al servicio de nosotros para sanar. Entonces, no es un solo camino, hay muchos, y hay unos que resuenan conmigo y otros que no. Hay unos que en este momento de vida resuenan más o resuenan menos. Y el tarot, así como que yo dijera, lo he estudiado, tengo distintas cartas de tarot, con el miedo de, no, 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 eso es muy brujo, eso es para predecir el futuro, eso cómo se hace. Y ahí también me regalaste otra mirada y es la que hoy quiero que pongamos aquí. Y es una historia de cómo nace ese tarot milenario donde lo usaban como herramienta al servicio de servir, no solo de predecir. Ujú, ujú. Ay, me hace suspirar porque justamente mucho de lo que ha sido visto como esotérico, Ujú, oculto, ha sido también proscrito, señalado. El tarot me remite siempre a hablar un poco de esos oráculos milenarios y ancestrales, porque finalmente es un libro de sabiduría en imágenes, como lo nombras en el título de este encuentro, un reflejo del alma, un espejo. Y para acercarse a esos espejos hay que entrar en una disposición particular, como se entraba antiguamente a los oráculos. ujú, Oráculos entendidos como espacios en donde hay un mediador, a quien también se le llama oráculo, para recibir una información que está en otro nivel de la conciencia. Es decir, que no está al acceso de tus procesos conscientes. Y me parece muy interesante la reflexión que haces sobre de cuántos barrotes de oro tenemos que sacar las profesiones que acompañan a la salud mental y física y que han restringido muchas veces el ejercicio abierto, consciente, incluso la investigación desprejuiciada de estos puentes de ujú. comunicación con la psique. Entonces, mi admiración profunda por los psicólogos y las psicólogas que han abierto caminos, desde grandes figuras de la psicología profunda, arquetipal, hombres y mujeres que se dedicaron al estudio de cómo las imágenes son la forma de expresión natural de la psique, a través de nuestros sueños, a través del código simbólico. Y, por ejemplo, el oráculo de Delfos en Grecia, que se le atribuye inicialmente a un dios solar como Apolo, se dice que inicialmente estaba dedicado a las diosas tónicas, es decir, esas fuerzas de la naturaleza que están asociadas a lo que está en la tierra y más abajo, en el vientre profundo de la tierra. Por eso hemos tenido a las herramientas que no trabajan directamente con los procesos solo conscientes, porque Ujú. hablar del inconsciente es hablar de lo que casi siempre me toma por detrás, ¿cierto? No puedo controlar. Entonces, esta herramienta llega, hay mucho sobre la historia, nunca me he acercado directamente, ni, pues no es la historia
mi aspecto profesional o mi aproximación al tarot, pero sí se puede decir que lo que hace el tarot es recoger un nivel de sabiduría universal Ah, que recoge la visión de sabios y sabias de distintas civilizaciones. Muchos de ellos hablan de Fez, la ciudad de Marruecos, que fue un poco el espacio en donde se preservó la información que había desaparecido en la quema de Alejandría. ok. Y que esto llega, o sea, que los seres que llegaban allí, que periódicamente se reunían, buscaban un código común, Wow. más allá del idioma, para nombrar los procesos del alma humana de una manera que pudieran ser percibidos no solo por los niveles conscientes, sino más allá de tu etnia, más allá de tu idioma, accediéramos a lo que en psicología profunda, puntualmente Carl Gustav Jung llama esa matriz del inconsciente profundo, del inconsciente colectivo, o que en miradas como la cabalística también se nombra como esa fuente femenina de la subconsciencia. Entonces me encanta que seamos dos mujeres hoy hablando sobre un tema que muchas veces se desechó como superchería, una mirada superficial, condicionada o manipuladora de la vida del otro, y que estamos hablando de un código de comunicación necesario para establecer puentes con aspectos profundos y que se repiten, ¿cierto? Que son universales. Es cuando empezamos a hablar de arquetipos, no de estereotipos, porque también podríamos decir, ah, entonces un tarot es todos los tarots. Hoy hay tarots de todo, de los Ay, árboles, de de las piedras, ángeles. de ángeles. Podemos referirnos a la pregunta, a la palabra tarot como mazo de cartas, Ok. pero realmente la palabra tarot tiene un significado más profundo que es un libro de sabiduría en imágenes. Un estudioso que me encanta y que, pues, que fue uno de los seres a través de los cuales sentí la mayor conexión, como en el estudio del lenguaje simbólico del tarot, fue el doctor Paul Foster Case, un estudiante, maestro, ocultista norteamericano, que a través de un diseño particular de un mazo de cartas, de 22 cartas puntualmente dedicadas a los arcanos mayores, logra expresar cómo hay una sabiduría tan antigua, que es la pregunta que tú haces, ¿hasta dónde nos vamos con la historia del tarot? Que tú puedes encontrar en la clave 10, que es la rueda de la fortuna, en el centro de la rueda de la fortuna. Si no te has asomado a ella, busca algún día un tarot, acércate y busca la rueda de la fortuna. Rota, taro, orat. Y esta palabra que va rotando, y yo la voy a repetir aquí, rota, taro, orat, tora, ator. Quiere decir, la rueda del tarot revela la ley de Ator. Rota, rotar, ¿cierto? Taro, estamos hablando del tarot. Orat, como una revelación. Torah, como lo que se conoce como la ley antigua del conocimiento hebraico. Y Ator. Y Ator es el nombre, sin H, en latín, de la diosa Hathor o Ator egipcia, de la Oh, madre de la vida, de la fertilidad, del tránsito vida, muerte, vida. mm, Estamos hablando de una expresión de lo que podría ser la Venus en Egipto. Y otros estudiosos, especialmente quienes más profundizan en el tarot y empiezan a traer esta palabra como algo asociado a mucho más que un mazo de cartas, mucho más que un naipe o naipe, juego de cartas, sino a la visión, digamos, psicológica, filosófica, profunda. Casi siempre estos estudios pues se remiten a entre finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX, a veces un poco más atrás, hacia el XVIII, y estos estudiosos de esta información logran hacer referencias como el Tarot es el libro de sabiduría egipcio escrito por Hermes Trismegisto Tot, o es el libro antiguo de Enoch. Entonces todo esto nos está hablando de que es mucho más que lo que vemos muchas veces detrás de lo que ha sido la comercialización también de infinidad de mazos para adivinar o para conectar. No los estoy trivializando porque podemos crear muchas formas oraculares, pero sería interesante, Nora,
que fuéramos un poco hacia las raíces de lo que yo llamo el abecedario simbólico, más arquetípico, más esencial, para que luego no te pierdas en un montón de información que ya tenemos demasiada información hoy día. Y ahí, si vamos a ese que estás nombrando, que es como la base, y hablamos de los arcanos mayores, que son en las cartas, las primeras 22 cartas del mazo del tarot, que con eso se puede trabajar terapéuticamente de muchas maneras, pero ya no lo contarás. Pero si miramos esos 22 primeras cartas del tarot, mm, ¿cuál es como lo dijera yo? Es que yo las veo como que ellas van unidas. Y la uno significa, ahorita hablaste de la rueda de la fortuna. ¿En qué momento aparece la rueda de la fortuna? A través de un camino que empieza desde la carta cero a la última y va mostrando también la evolución del ser. Así, con una mirada así, veo yo a veces estas cartas que aquí tengo pues tres tipos de tarot en mis manos y yo digo, cada una trae información distinta, pero la esencia es esa. Exacto. ¿Cómo verlos o cómo entenderlos? Requiere una aproximación muy desprovista de afán. Es decir, como dijiste, cada arcano reúne, la palabra arcano, empecemos por allí, la Ay, palabra arcano quiere decir misterio. Y te voy a contar un poquito cómo llegó a mí el tarot y quizá ahí ver que no es un libro de imágenes que podemos leer en cualquier momento. ok, Es decir, se requiere una luz particular, un temple particular, una actitud particular, si quieres profundizar. ok, Si quieres curiosear, siempre podrás abrir este libro, como se abren otros libros. ajá, Pero si quieres entrar en lo que te cuenta esta historia, puntualmente los arcanos mayores, porque han sido para mí, no solo para mí, para muchos seres que se dedican a usarlo de forma terapéutica, la matriz sobre la que se sostiene el acompañamiento, y es porque, como lo nombraste, describe un ciclo evolutivo a través de los ciclos del alma y el proceso de integración. Toda la experiencia de los grandes buscadores, desde el mismo medioevo, cuando se hablaba de la alquimia y la gran obra, es la expresión de nuestra totalidad. ok, La totalidad de nuestro ser implica que no estemos disociados solo en los contenidos conscientes, olvidándonos del inconsciente, pero tampoco polarizados en un vamos a rumiar y a entrar en lo profundo del inconsciente sin saber cómo salir al consciente. ok, Necesitamos una esa integración, integración. ok, Y estas 22 escenas, estas 22 imágenes, estos 22 arquetipos, si se quiere mirar, algunos dirán son menos, pero en distintas poses, está bien. Estos 22 elementos como 22 cromosomas tenemos, mm, son el abecedario, de hecho 22 son las letras hebraicas o hebreas, y desde allí te puedes acercar a tu historia, no solo desde el relato que aprendiste, sino del relato que quieres descubrir, de eso que eres, más allá de la historia que te contaste o que te contaron o que construyó el esquema de la personalidad. Cuando hablamos de alma, hablamos de un sustrato distinto, que podríamos, sobre alma también hay muchas no, definiciones, pero podríamos decir que es el puente entre mi personalidad básica y el espíritu, mm, ¿cierto? Ese puente que también se plasma en mi cuerpo tiene unos códigos y mm, estas 22 imágenes expresan estos códigos. Cuando tenía más o menos 7 años, mi padre, un estudioso de una escuela que se llama Constructores del Templo del Aditum, cuyo trabajo práctico, psicológico, se llamaba ocultismo práctico, que buscaba tener un efecto práctico en la propia construcción del alma, de la obra. El tarot era, y puntualmente un tarot en específico, muy similar al tarot que casi todos conocen y que me parece una aproximación muy bella, de hecho ilustrada por una mujer que se llamaba Pamela Coleman Smith,
¿Y que hace cómo un se trabajo llama ese? precioso, el El de de Ray, Ryder, ¿sí? que es Del el doctor White. Exacto. Y es una aproximación muy bella. De hecho, él pertenecía, este británico, a una escuela de estudios profundos, herméticos, llamada la Escuela del Alba Dorada. Muy similar a este tarot, en Norteamérica aparece este otro estudio y aparece el tarot de Bota, ¿sí? De constructores del Templo del Aditum. Ambos responden a una mirada que siento muy integradora. Está el tarot de Marsella, sobre el que no solo Jodorowsky, sino Marianne, una mujer sí. también que acompaña la publicación de su libro más conocido sobre el tarot, se aproxima a él, pero para mí esta versión de Ryder y la de Bota condensan muy bellamente en color, en la frecuencia numérica, en el simbolismo, y puntualmente a mí me interesa esta conexión con el lenguaje y las letras hebreas que propone el tarot de Bota. Mi padre estudiando, así soy tejedora, voy y vengo, Ajá. el tarot en su momento me lo presenta como un juego, porque también fue eso, el tarot era un juego de cartas en Un las juego de cortes cartas. europeas, por allá en el siglo XIII se presenta también, pero al parecer también era una forma de ir entrando en contacto con una información y leer la buena fortuna, y algunos dicen que los gitanos lo trajeron de la India, pero en realidad no cuadran los tiempos, parece que tiene que ver más con una aproximación a la información que en Marruecos se condensaba de Egipto, de India, de muchos lugares, ¿sí? Mi padre me muestra las cartas y me dice, Anita, ¿cuál es la carta que más te gusta? Jugando. Ujú. Tenía yo 7 años, me presenta el mazo de las 22 cartas, los 22 arcanos mayores, y yo elijo el arcano 13, que es la muerte. Me decía, ¿en serio? Y me revolví otra vez las cartas y yo volví a elegir el arcano 13. Y vamos a hablar un poco de qué tan conectada está el alma a la información del símbolo y qué tanto el símbolo te devuelve información sobre tu propia alma, que resulta que ese arcano es el que rige la energía de Escorpio. Mi sol está en Escorpio. Wow. Y algo en mí decía, es ella. Y es hacia allá. Se dice que el sol en astrología, a propósito de esos lenguajes que durante mucho tiempo estuvieron proscritos y vedados, como eso no es ni arte ni ciencia, hoy estamos reconociendo el valor que tiene. Para mí, una de las primeras aproximaciones a la psique, la primera psicología quizá, fue vernos en el movimiento de la naturaleza, de los astros. La astrología también está ahí en este código del tarot. Entonces Conversa. la que no sabía de astrología dijo, es ella, pero yo también dije algo interesante y me parece como de la espontaneidad de ese código Nora y ese viejo proverbio, adagio, expresión se le atribuye a China de una imagen vale más que 1000 palabras, y es que era la única que se reía. Le dije a mi padre que me gustaba porque era la única que se La reía, única carta del tarot que se reía, qué que belleza. muestra los Y dientes, es la muerte. la Wow. muerte. ¿Y cuánto hay para aprender de ella? Como cuánto hay para aprender de todo lo que escapa a nuestro control, al código de la razón, a lo que vemos con la luz del día. Y el tarot, por eso digo, sí requiere una disposición particular si quieres profundizar, porque si no estamos en un estado de conciencia en términos de, no hablo de elevado o bajo, no, estoy Ujú. hablando de lo suficientemente presente y enraizados en el cuerpo, esta información también se puede volver distorsión en la mente. Más imágenes que no sé cómo digerir o cómo aproximarme. Por eso debe haber un acompañamiento si quieres entrar en un estudio más respetuoso y profundo del tarot, y ojalá un contenedor energético. Cuando hablo de un contenedor energético, lo vives tú en tu consulta, un espacio con un propósito claro de integración. Para mí, sanación es integrar, no desintegrar. Y si te acercas al tarot de forma fragmentaria, un día así, no sé por qué, pues puede que te entregue algo de información, pero también te puede atiborrar, también te puede movilizar en formas inconscientes, y se necesita una estructura consciente. Quizá por eso yo dije, esto es súper interesante, pero solo hasta los casi, yo creo que 35, 34 años, decidí hacer un curso.
Y Y pues estudiar tarot, de estudiar verdad. el tarot, de verdad, verdad. O sea, yo lo pude haber hecho antes, tenía Claro, al tenías maestro muy todo. cerca, información, pero era un llamado, no, era una cosa que decía, este libro no se abre en cualquier momento ni de cualquier manera. Wow, wow. Me encanta eso que estás diciendo porque aquí he ido contando, yo me he acercado al tarot, me lo regalan, me llega, me invitan a un curso, hace muchos años, y léeme las cartas, y yo soy como, no, no, no. Y te íbamos a grabar este episodio hace unas semanas y bueno, la tecnología nos lo impidió y me dieron de regalo un taller del tarot que fue ayer. Y yo te decía, muy mágico que sea para conversar de esto. Y yo que descubrí en ese momento, que yo llevo muchos años como, yo no sé leer el tarot. No, qué miedo, yo no sé del tarot. Pero en esta sesión yo decía... Es que es mi conexión al servicio de la pregunta del otro, de lo que la imagen representa, de una sabiduría antigua que traemos, así como cuando fui a estudiar Reiki, tú me dijiste, viniste a recordar, está ahí, y como que salí y salí del taller, me lees el tarot y yo decía, pero ¿por qué yo? Pues es que como yo, y tenía este episodio diseñado para hablar del tarot como mecanismo de sanación y yo digo, ¿cómo poner ahí una conversación con lo que las imágenes me traen hoy, con lo que estoy listo para ver? Mm, total. De hecho, dijiste con lo que las imágenes me traen hoy, y eso es una pregunta muy bella de entrada a la imagen, porque ni siquiera quien lleve mucho tiempo estudiándolo vamos a entender o a comprender el mar de profundidad que entraña, porque está vivo. Entonces, ¿qué te dice un arcano hoy? O sea, ¿cómo ves al emperador? Vamos a hablar de él, que fue justo la carta. Yo también pedí una cartica Ay, para el para el emperador. grupo, y este ser, pues hoy lo podemos ver de otra manera, dependiendo de cómo me encuentre. Puedo ver su gesto como un gesto sobrio, enfocado, una postura firme, más no rígida, o quizá se presenta ante mí como un ser rígido, acartonado, en una postura incómoda. Y todo esto empieza a generar, a tejer una conversación con eh, cómo me relaciono, por ejemplo, con el poder. Y este arcano puntualmente, que fue la carta que pedí como para este día, si había un mensaje para compartir a la comunidad, a tu comunidad y a los seres que se conectan con esta imagen, hay un llamado a asumir un poder que no es un poder para poder sobre otros, es Wow. un poder que se expresa en equilibrio. De hecho, se dice que está sentado precisamente sobre el cubo, que es un sólido platónico que conecta la Tierra. Y esta energía, pues vemos un carnero allí, en esa parte lateral del cubo, tiene mucho que ver con los inicios. Y de alguna manera estamos emprendiendo nuevos caminos, hay una gran energía en este fuego de los inicios, pero también como es nuevo, necesitamos de una sobriedad para no quemarnos ni calcinar a otros con el fuego de nuestras ideas. Entonces, ¿cómo expresar un poder reconociendo que aunque vemos una figura masculina, observa Nora, esta figura masculina está mirando muy claramente algo, como un topógrafo mira a través de sus instrumentos. Él tiene un cetro que si lo miramos con detalle perfectamente conecta la cruz ansada egipcia o el Ankh o el símbolo mismo de Venus. Y el Ah, arcano justo anterior es es la la emperatriz. emperatriz. Wow. Él la mira a ella, por lo tanto el poder que custodia esta fuerza masculina en todos no puede perder de vista lo femenino, la expresión de lo femenino, la tierra misma, Con ese la corazón. naturaleza. Sí, ¿cómo ves este corazón? Y por ejemplo, ella, la emperatriz, se apoya, tiene un piecito en la luna, hay una luna a sus pies. Entonces algunos la ven y dicen, ay, ¿por qué tiene como que está pisando la luna?
Y también puede ser que en ese momento la persona sienta que algo oprime sus ciclos, pero también se apoya en los ciclos, porque un gobernante que no respete los ciclos va a estar avasallado por su propio poder, esclavo realmente de aquello que pretende domesticar, dominar o controlar. Él la mira a ella. Entonces me parecía muy hermoso porque hay una integración bien interesante precisamente de esta energía de lo matricial, la madre, Venus, todo lo vinculado. Y para mí el tarot también se abrió en un servicio distinto, explorando estos atributos del vínculo que tienen que ver con lo venusino, con lo femenino, en hombres y en mujeres, en todos los seres, más allá de su expresión genérica. Y es la belleza, la verdad y el vínculo como aspectos restauradores de la salud. Me encanta. Belleza, verdad y vínculo. Y ya la belleza no es desde el estereotipo de la belleza, sino la belleza como, una vez leí una definición que me tocó el alma, belleza como el deleite en el paso del tiempo. Wow. Las experiencias se hacen bellas, se sienten bellas, se perciben y ofrendan belleza cuando estoy disfrutando el paso del tiempo. Y eso nos devuelve a la presencia. Entonces, bueno, aquí un poquito de esta historia. Qué bonito, qué bonito. Ujú. Si yo fuera hoy donde ti te dijera, quiero que hagamos una sesión terapéutica con el tarot, ¿cuáles serían ese tipo de preguntas para abrir ese canal inconsciente, conectar con un tarot que me entregue herramientas? Desde mis dones, desde el proceso vital, desde lo que está pasando planetariamente. Mm. ¿Cómo serían? Porque no es simplemente me conviene viajar o no viajar. ¿Será que este año voy a ser exitosa o no? ¿Voy a conseguir pareja? Porque se ha desvirtuado esta magnificencia de este tarot y estas imágenes y de este inconsciente colectivo transmitido siglos y siglos a nosotros, cómo empezar a aprender a decir, cómo llego a ti con la pregunta indicada. Siento que, por lo menos directamente en el espacio que yo ofrendo, lo dijiste ahora, responder a la pregunta del otro y cómo llega el otro con su pregunta. A veces lo primero es ese marco de referencia y es, en mi caso, no ofrezco un servicio predictivo. El, el Mm, tarot te va a mostrar los potenciales me psicológicos y encanta. las herramientas que están ahí en tu inconsciente y en tu psique profunda y que de repente el velo de la personalidad inscrita en la supervivencia, en algún momento en el miedo o con ya demasiada información, no te permite ver. Entonces, lo primero y la primera pregunta siempre me parece es, ¿qué ves aquí? ¿Qué ves aquí? ¿Qué historia te presenta esta imagen? Mm, ¿Cómo la ves a ella? Y empieza a veces la persona en una indagación meramente descriptiva. Veo una mujer sentada en un banco, está como en un parque, hay un río, hay unas rosas, ay, no sé qué es eso. Y esa es una parte, podríamos decir, inicial o superficial, puede servir, pero otra pregunta a seguir podría ser, ¿a dónde se van tus ojos? ¿Qué no puedes dejar de mirar? Y esto de no puedo dejar de mirar el corazón o me inquieta porque tiene el cetro apoyado de esa manera, nos da lugar a ir encontrando esas respuestas que psíquicamente la persona puede asimilar, porque no deberíamos nunca violentar lo que el otro está en capacidad de recibir. Entonces el trabajo siempre es una conversación. Sí hay un bagaje en el terapeuta, en mi caso, en mí, ¿cierto? En el estudio que he hecho tanto de la psicología como del mismo lenguaje simbólico del tarot, pero la escucha de lo que el otro ve, percibe y le pasa mientras mira la imagen, a veces le puedes preguntar, ¿sientes esta imagen en alguna parte de tu cuerpo? Allí wow. entablamos una relación un poco proyectiva, ¿cierto? Mm, Me proyecto en esta imagen y veo y empiezo a sentir.
Todas estas preguntas asociadas a una pregunta central. Es decir, si la persona llega sin ninguna pregunta va a ser mucho más difícil. Pero Claro. mira, traigo este tema y Pues, este es mi tema y quiero trabajar en esto. Mi pregunta con respecto a esto es esta. Y una vez se tiene esa pregunta, como ese núcleo de intención, van a ir presentándose otras preguntas. Incluso puede ser que durante la sesión lo que te arroje la sesión sea la pregunta correcta, ¿cierto? Viniste, tu respuesta es que ahora tienes la pregunta correcta, ¿sí? No era eso lo que te estabas preguntando. Entonces, bueno, ya entramos en el tema de tiradas, formas, para identificar un poco, a veces una imagen basta. Y lo que sería maravilloso es reconocer en ese arte del acompañamiento a sí mismo y al otro, cómo esta sabiduría en imágenes te puede acompañar a conversar más profundo contigo. Te cabe en la mano como te cabe un dispositivo móvil, pero te va a entregar mucha más información. A veces sería mucho mejor pasar un buen rato con este tipo de imágenes, preguntándote y respondiéndote, y simplemente también hay una parte que escapa por completo a tu aspecto consciente, y es contemplar la imagen y dejar que trabaje en ti en la noche, en ese rito agricultor de la noche, donde descansa la tierra del cuerpo y por lo tanto la mente entra en otro estado. Entonces las aproximaciones deben pasar por estados más meditativos, de menos prisa, menos urgencia por recibir una respuesta unívoca y más por abrir un territorio, un horizonte, para que recibas de ti misma mayor información y empiezan a pasar cosas en el tejido sincrónico y simbólico de la vida. No era porque somos símbolo, no somos un signo. O sea, yo no te veo a ti, puedo decir, tú quieres decir esto. No, tú estás todo el tiempo denotando y connotando. Es decir, hay algo que veo y hay algo que no, pero que siento. Y este tejido de las imágenes y de estos lenguajes que en lo personal pues me apasionan e indago, estudio, si van conectados a los ciclos del cuerpo, los ritmos de la naturaleza, no se vuelven empalagosos, se vuelven herramientas. También le puede pasar al que estudia el tarot que no puede dejar de mirarlo y entonces tu sabiduría interna no está acá. O sea, esta es una herramienta. ok. La idea es que conectes con ese padre interno y te hable y a veces te llegue la imagen espontáneamente en una situación. ¡Puf! Vino la sacerdotisa. Ah, ¿y esto qué me dice de mí, de este momento? Si puedo estar más receptiva, si debo escuchar a mi intuición, hágase en mí tu palabra, confiar un poco más en esta naturaleza donde no estoy haciendo, sino solo siendo. Y vienen a conversar contigo. Estos 22 arquetipos son 22 guardianes de tu camino de integración. Dijiste una cosa súper bonita ahora y es cómo viene a mostrarme algo que ya está en mí, pero tengo aquí un velo que no me lo permite ver y es sacar de ese inconsciente algo y que me sirva como elemento en un momento o de decisión o de crisis o de inestabilidad o que no estoy bien en alguno de los campos emocional, espiritual y ahí es el regalo que el tarot podría darme. Así ¿Cómo, es. no sé si se pueda o si sea como oportuno esta pregunta y es... ¿Cómo visualizo yo un caso práctico donde diga el tarot aquí terapéuticamente, en este caso sirvió de esta manera? Si tienes así un ejemplo como a la mano, y si es pertinente, obvio. Sí, voy a hablar de mí, de un apoyo particular reciente. Mira, llevamos varios meses acompañando a la perrita que nos adoptó una abuela, una perra ya adulta, pero muy longeva y muy vigorosa que nos adoptó, digo yo, que Mm. fue ella quien llegó a casa hace 6 años acá en una zona rural de Antioquia, en donde vivo, y estaba atravesando por una situación de salud y dudábamos de proceder a una intervención porque implicaba anestesia general.
y ella no se monta un carro ni multada y es realmente un ser del campo. Entonces muchas veces en el arte de ayudar, esto es totalmente terapéutico, podemos en lugar de intervenir, interferir en los procesos. Entonces se pasaba todo el tiempo el miedo a, pues en general está sana, pero esta lesión está creciendo, era una masita en el labio y le está incomodando y hay que hacer algo porque ya ha crecido de más. Estuvo contenida un tiempo, pero ya hubo un llamado. Y inicialmente el arcano que aparecía era el colgado. Claro, para mí, ahí directamente una de las cosas que observamos es lo valioso del apoyo de otro. Cuando te aproximas solo a la herramienta puede llegar información, pero al estar tú directamente implicado puede ser más difícil ver, ¿sí? Sin embargo, como se desarrollaron los hechos y finalmente tomamos la decisión, entiendo por qué el colgado apareció al comienzo y por qué siguió apareciendo casi hasta el final, cuando volví a consultar. Buscábamos veterinario que hiciera la intervención en casa, no llegaba, no llegaba. Y finalmente, este arcano, el colgado, me decía que era necesario ver la situación desde otra perspectiva, ¿sí? Como también soltar y renunciar el miedo a la intervención médica, que de repente no era lo que nosotros estábamos pensando, sino que nos decían, es necesario, míralo desde otra perspectiva y entrégate, y entrega el resultado. O sea, es una figura de rendición. Implicó atravesar muchos meses y pues puntualmente cuando tomamos la decisión, semanas de impotencia. Estábamos, la imagen describe para quienes escuchan el podcast y no lo ven, a un ser masculino colgado del pie. No está colgado del cuello, está colgado del pie, una postura que uno podría decir acrobática. Parece relajado, no sabemos si sus manos están atadas o si a voluntad las tiene detrás de su cintura. La postura habla de una quietud y claro, todo estuvo muy quieto. La mente, la cabeza de este ser joven está llena de cabellos blancos. Hay algo ahí sabio en esta figura. Entonces podríamos ver a una víctima o ver a un ser que está diciendo esto tiene un propósito mayor, entrégate a estas fuerzas, confía y inicialmente para mí es no interfieras de más, suelta el control. Hubo un momento difícil de Claro. discernimiento porque el tarot no va a resolver por ti la vida. Yo tuve que pasar de entender que soltar el control no quería decir no hacer No hacer nada. nada. Había que hacer algo, posiblemente opuesto, cabeza abajo, a lo que mi ego prefería, que era ojalá no interviniéramos, pero era necesaria la intervención. Por último, ya a punto de aparecer el veterinario buscando un medicamento que requería para hacer una intervención segura en casa, aparece el hierofante, que es una imagen que asociamos al Papa, pero que específicamente conecta la energía de la tierra, como ese puente. Hierofante quiere decir un puente entre lo divino y lo humano, el cielo y la tierra. Este ser señala, parece que está dando una bendición, pero realmente señala al oído. Y Tauro, que es la energía que conecta, tiene que ver con el ritmo. Todo el tiempo nos pidieron, confíen en el ritmo de la tierra. Y un 5 de mayo, estoy hablando del arcano 5, el hierofante, se da la cirugía en casa completamente exitosa, con una perra de más de 15 años, una anestesia general que sale muy bien, Wow. y en el ritmo de la tierra y con la entrega del resultado, podía que saliera de la forma en que mi ego esperaba o no, en entrega con la muerte también presente, el resultado fue pues un retorno a la vida en este mismo cuerpo y parece que tuviera 3 años menos porque está más aquí que antes. Entonces, pues una historia personal, pero así de nítido el acompañamiento y también la noción no idealizada de que el tarot va a hacer el trabajo por Me ti. encanta. Me encanta esas dos partes y me contestaste una pregunta que tenía y era eh, si yo misma puedo consultar para mí misma. Y estás poniendo un ejemplo súper personal y real donde se pone al servicio. Y lo dijiste también ahora y me gustó mucho y es cómo ponerlo también a mi servicio en la noche. Yo a veces lo usaba en la mañana, la carta del día,
pero la de la noche para que vaya tejiendo ahí, que además estoy en una energía completamente distinta, también podría ser un regalo y ver cosas que no había visto. Entonces, Total. estás Ujú. contestando, o sea, con ese ejemplo me pusiste ahí a pensar y a ver dos opciones más para tenerlo como terapéuticamente un acompañante en el camino personal. Y Total. Y está, perdóname, Nora, ahí anoto, está el que gusta del código numérico como un lenguaje de la matriz universal, así como ¿sí? dijiste, el 5-5 es Exacto, el 5 del el 5 y 5 de el mayo. arcano 5 diciéndome, confía, esto es al ritmo de la Tierra, estamos Mm, hablando de, y en plena momento Tauro, y en esto que yo siempre digo, en Tauro me restauro, y ahí hay algo que está restaurando el ritmo, y ese ritmo que se perdió en experiencias posiblemente ancestrales, no dueladas en relación con la vida y con la muerte, y todo esto que se cristalizó en el cuerpo de la Tierra, como también se está descongelando y estamos irrigando con herramientas que parecen muy aéreas, muy del intelecto, pero que no. mm, Si estas herramientas no nos llevan a lo somático, se vuelven más imágenes de las cuales ya estamos saturados. Pero cuando mencionas lo del sueño y lo de ir a mirar la carta antes de entrar en el descanso, es muy interesante porque es confiar en que el cuerpo recibe también la información. Por eso es tan importante también que vemos una hora antes de acostarnos, o si lo último que vemos es el noticiero, mm. pues si le tienes miedo al tarot, yo te diría, tenle más miedo a estar conectado a este tipo de matrices de información que te están llenando de códigos no filtrados muchas veces por el tamiz del corazón y que están en una matriz de miedo. Entonces, todo este trabajo implica que estemos cada vez más conscientes de nuestro cuerpo y a la vez conscientes de que el cuerpo sabe cosas que mi intelecto no. Entonces, si abro este libro en la noche y dejo que actúe de la forma espontánea como actúan estas imágenes, también voy a ir hilando de otra manera. Aproximarse, sí, por afinidad puedes elegir un mazo de cartas, pero especialmente si quieres explorar tu psique, que es el trabajo que tú haces, Nora, y la totalidad de esta historia que se cuentan en 22 escenas, que podríamos mirar así, el loco arriba y tres líneas de Mm, siete estadios del alma en tres expresiones o ciclos de la evolución. mm, Hay un primer ciclo del 1 al 7, literal, quien trabaja con septenios no es como mi ámbito, pero podrías ver allí tres septenios muy importantes, pero también simplemente estos 7 elementos del inicio, cómo integran otros aspectos a través de las otras dos líneas. Un aspecto como de llegada al cuerpo, de individuación básica, la relación con esa semilla, que pasa con ser, conectar lo masculino, lo femenino, ser hija, ser hijo, el padre, la madre, la autoridad como puente entre el cielo y la tierra. ¿Qué pasa cuando me encuentro con la dualidad, paraíso, infierno, el tercero mm. excluido, ¿sí? Y cuando ya tomo mi carruaje, y una vez tomamos el carruaje, Arcano 7, vienen otras dos líneas de viaje en el proceso de transformación. Entonces, claro, este tipo de tarot, cuando hablamos del reader o rider, el doctor White pone allí una información, él trabaja con los menores también, y frente a los arcanos menores, no es el ámbito que más exploro, esos 56 arquetipos adicionales, siento que están más tocados por un aspecto histórico que no me conecta tanto con la fuente. Prefiero ir como a esta matriz más de la fuente, pero la fuente permea también esas escenas de los arcanos menores. Mm, por ejemplo, en algunos casos se asocian a cómo estaba constituido el esquema social en el medioevo, el clero a las copas, las espadas a los caballeros, los pentáculos a los comerciantes, los bastos a los campesinos. Hablamos como de una estructura que yo siento más conectada a un aspecto de la historia que a una universalidad, a un trabajo más arquetípico, que es lo que nos proponen los 22 primeros. Pero está quien quiere ir más a la historia porque le dice algo más
O o suma. que o suma exactamente o aclara, es más ya de predilecciones y de afinidades, ¿sí? Yo siento que el trabajo con los mayores es mi ámbito, con estos arcanos mayores. A mí también me gustan más. Y sí, y entender que también es importante que el otro esté disponible para sí y no que llegue a tu consulta, a la consulta del terapeuta, buscando las respuestas afuera. Es algo que no podemos controlar como terapeutas, pero sí podemos curar y filtrar el espacio. No deberíamos atender tampoco en una lectura de tarot a una persona que esté atravesando un estado psicótico, como Nos tocar el claramente, consciente, ¿qué tal? exacto, es un trabajo con el inconsciente, o que esté altamente medicado o atravesando un esquema limítrofe de personalidad, o sea, estas herramientas no son para todos los casos, Mm. pero están ahí cada vez más a disposición y está muy bien que las herramientas, las profesiones al servicio de la salud, desde una mirada integradora, reconozcan que los lenguajes siempre han sido puentes Mm. entre el alma y el cuerpo, entre el alma y la personalidad, los lenguajes de las imágenes, que es una expresión natural del inconsciente. Y trabajar con ellas es posible. Conozco aproximaciones al tarot desde lo sistémico. Hay Mm. profesionales consteladores que usan los 22 arcanos mayores para hacer un trabajo de constelación. Súper. Entonces, se puede. Se puede y se va integrando, yo creo, así como lo has ido haciendo tú y nos lo has mostrado en este episodio, también desde tu mirada y desde tu sabiduría. Y yo llego a ti con esa mirada que tienes, cómo aportas. Si yo quisiera, o quien nos está escuchando, formarse responsablemente para trabajar con el tarot como medio terapéutico. Tú, dónde, quién, cómo, dónde encontrar una fuente, porque lo dijiste ahora, estamos inundados de, yo voy a una librería y veo un mundo de mazos de cartas de todo tipo y las voy, las compro, las uso, ¿cómo aprender a hacerlo responsablemente? ¿Dónde? Si te interesa o le interesa a la persona un estudio psicológico del tarot, acércate a una propuesta como la del doctor White en el tarot de Reader. Sí, ahí hay una información que es mucho más próxima al proceso de autoconocimiento. Mm. De hecho, en la formación que nosotros hacemos este año, es la cuarta formación, no preparamos al otro para que lea el tarot a otras personas, no es ese el objetivo, eso es la consecuencia, Ok, sino que lo primero que escucha. creo nos debería pasar es que cada terapeuta que decida explorar el tarot como herramienta terapéutica haga su viaje de inmersión en los 22 arquetipos. ¿Y qué le pasa a ese canal, a ese terapeuta, a esa persona a través de este viaje? Y una vez tienes la experiencia personal de haber conocido, vivido, sentido y transformado aspectos, teniendo insights, lucidez, en algunos momentos claridades sobre la experiencia que te propician los arquetipos a través de los 22 arcanos mayores del tarot, podrás posiblemente empezar a facilitar a otros. Pero en mi caso, bienvenidos quienes quieran hacer el trabajo de autoexploración para que así puedas entender un poco la amplitud del código, del símbolo. Y cuando hablo de código es que empieza a ser un lenguaje más claro. Y de ahí en adelante hay escuelas, en este momento se me va el nombre, pero es una terapeuta argentina que trabaja con constelaciones y astrología y tiene una propuesta de tarot sistémico muy interesante y puedes acercar también como a este tipo de propuestas integradoras. Lo importante es que en este caso estamos hablando de aquellos que quieran usarlo como una herramienta de integración psicológica y espiritual, ¿sí? De ahí en adelante, bienvenidos los tarot de plantas, de cristales, que te pueden dar guías, pistas. Hay tarots y oráculos bellísimos, pero puntualmente ojalá conociéramos el abecedario para poder cantar, hablar y narrar con sabiduría y servicio, que es la palabra que tú traes,
estos lenguajes, hilarlos de formas más coherentes, que nos acompañen mucho más desde el corazón. Súper bonita esa mirada y esa manera tuya de poner al servicio esta sabiduría. Empiezo conmigo viviéndolo, sintiendo cada arquetipo, experimentando mi emoción y en mi cuerpo ese arquetipo que viene a decirme, porque desde ahí la conversación, cuando la tengo con el otro, es que la pongo desde las entrañas. No Exacto. es desde la teoría que me necesito aprender y el colgado significa, si te salió el colgado, Exacto. no, sino más desde ese sentir súper bonito. Qué regalo tan bonito. Me encanta. Gracias, gracias por estar aquí. ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Por dónde contactarte? Si queremos o el curso de tarot o una sesión particular para trabajar un tema. Sí, mi red es @anahat _ Anahat se escribe Anahat, que quiere decir el sonido del corazón, Anahat, el sonido sin roce, _ la voz del vínculo en Instagram. Normalmente más fácil por mensaje directo, puedo explorarlo, o si no el correo electrónico también a través de mi página web que está linkeado ahí al Instagram. El correo electrónico es anahat, es con H, Hat, Yo lo dejo punto, aquí escrito. la voz del vínculo, @gmail.com. Perfecto. Ana Lucía, maestra, gracias. Gracias por estar aquí, por poner esto al servicio, por regalarnos y esta mirada terapéutica tan bonita, ese espejo que nos muestran estos arcanos. Y siempre, siempre digo que para mí tenerte o conocerte es como amorosamente poner al servicio algo que a veces es tan etéreo. Gracias, Gracias Nuria, por tu infinitas. amor, por tu servicio, por la maestra también en tu corazón y por todo lo que estás propiciando a través de un espacio tan cuidado y tan amoroso a tantos, tantos seres. Gracias, gracias, gracias. Un abrazo grande para Lo ti. mismo, gracias. Gracias a todos los que nos escuchan. Gracias.